Shalom, shalom queridos amigos, bienvenidos un día más a Israel a diario. Hoy es martes 1 de abril, 3 del mes de Nisan en el calendario hebreo. Llevamos 543 días de guerra y todavía hay 59 rehenes en la Franja de Gaza. Y vamos a comenzar, como casi todos los días, con noticias que no están en los diarios de hoy. Poco después de las 8:30 de la mañana sonaron las sirenas en Sderot y varias localidades del sur del país en la zona aledaña a la Franja de Gaza. El ejército informó que el sistema de defensa aérea israelí interceptó con éxito un cohete lanzado desde el norte de la Franja de Gaza y ya hay advertencias a la población en esa zona para que comience a desplazarse porque, como suele suceder, de inmediato llega la respuesta de las fuerzas de defensa de Israel. Aquí en Israel no hubo daños ni se reportaron heridos. La siguiente noticia, también de hoy, tiene que ver con un ataque israelí en la Dahia, el bastión de la organización chiita libanesa Hezbollah en el sur de Beirut y que, según informó el Ministerio de Salud libanés, causó la muerte de al menos 3 personas y heridas a 7 más. Allí vemos imágenes difundidas en redes sociales de este ataque selectivo de la Fuerza Aérea Israelí. Un comunicado conjunto de las Fuerzas de Defensa de Israel y el Servicio de Seguridad General, el Shabak, explicaba esta mañana que el ataque tuvo como objetivo a un terrorista de Hezbollah que recientemente había dirigido a agentes de Hamas y les había ayudado a planificar un ataque terrorista significativo e inminente contra civiles israelíes. O sea, Hezbollah ayudando a Hamas en el Líbano a organizar y cometer atentados contra israelíes. El terrorista, dice el comunicado, representaba una amenaza real e inmediata. Ahora sí, nos vamos a los diarios de hoy que traen muchísima información. Si todos los días decimos, no se puede creer la cantidad de acontecimientos que hay en un solo día en Israel, lo de hoy es más increíble todavía. Comenzamos con la primera plana del diario Israel Hayom, cuyo titular dice Torbellino o remolino nacional, y en la bajada señala: incluso en los parámetros de Israel, la jornada de ayer marcó un nuevo récord de caos, de desorden. En hebreo dice balagán. El candidato a jefe del Servicio de Seguridad Nacional fue elegido a la mañana y su nombramiento fue anulado a mediodía. Los asesores del primer ministro fueron arrestados en el marco de la causa relacionada con el dinero de Qatar. El propio primer ministro fue citado a brindar declaración testimonial. Netanyahu, comillas, una cacería política cuyo objetivo es derrocar al primer ministro de derecha. El diario nos cuenta, por medio de las imágenes que estamos viendo en la tapa, cómo fue la sucesión de acontecimientos. Dice: 6:53 de la mañana, el primer ministro anuncia que Eli Sharbit será el próximo jefe del Shabak, lo informábamos ayer aquí. A las 10, Netanyahu declara en el juicio por las tres causas en los que se le acusa de delitos de corrupción. A las 10:40, 2 funcionarios de la oficina de Netanyahu, Jonathan Urich y Eli Feldstein, son arrestados por el caso conocido como Qatar Gate. 11:20, un periodista es interrogado en el mismo caso y queda como sospechoso. 12:56, en el entorno de Netanyahu dicen Sharbit ya no es relevante. Eso significa que todos los periodistas comenzamos a recibir mensajes en este sentido. 18:15, Qatargate, Netanyahu da su declaración testimonial en el caso. Y todo esto mientras, recordemos, y como dije al principio, seguimos en guerra en todos los frentes de los que hablamos a diario.
Vamos a poner un orden entonces en toda esta información, en esta sucesión de acontecimientos y a tratar de entender lo que sucedió ayer. Nos vamos al artículo de Yediot Aharonot de hoy que dice que pasaron 6 horas entre el nombramiento y el giro en U y pasaron 24 horas hasta que la anulación del nombramiento se hizo formal esta mañana mediante otro comunicado del primer ministro que decía que Eli Sharbit finalmente no será el próximo jefe del Shabak. En Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, en uno de los programas de la mañana, los dos conductores leyeron los dos comunicados, el de ayer y el de hoy, el primero en el que, a través de la oficina del primer ministro, Netanyahu elogiaba a Sharbit y explicaba por qué había decidido nombrarlo, y el de hoy en el que dice ya no. Y esto mostró realmente el contraste entre los dos mensajes. Lo cierto es que el primer ministro Netanyahu anunció a primera hora de ayer que eligió al vicealmirante en la reserva Eli Sharbit como próximo jefe del Shin Bet o Shabak, y con el correr de las horas empezaron a conocerse las repercusiones. Del lado de la oposición al gobierno, las reacciones fueron muy positivas, especialmente de parte de Gadi Eisenkot, excomandante en jefe de Tzahal, de las Fuerzas de Defensa de Israel, y otros que conocieron a Eli Sharbit durante sus 36 años de servicio en las Fuerzas de Seguridad israelíes. Al mismo tiempo, comenzaron a conocerse las reacciones negativas precisamente del lado de Netanyahu, de las personas más allegadas a Netanyahu. En primer lugar, su esposa Sara y su hijo Yair, y de algunos parlamentarios del Likud como Tali Gottlieb y Moshe Saada, entre otros. El tema de la esposa de Netanyahu y de su hijo se transmitió a través de los distintos medios y nadie lo desmintió, al menos por el momento. Todos ellos argumentaron que Netanyahu no podía nombrar a Eli Sharbit como jefe del Shabak, sabiendo que en el año 2023 participó en una manifestación en contra de la reforma judicial del gobierno. De inmediato circuló una foto de Sharbit en una esquina de la calle Kaplan en Tel Aviv, envuelto en la bandera de Israel antes o después de la protesta, y estas son las protestas que se hacen en esa calle, la calle Kaplan, son protestas anti-gobierno y los que manifiestan allí son llamados kaplanistas. Y ahora van a ver por qué explico esto. Lo que vemos aquí es un mensaje en una cuenta en X a nombre de Gladiador, sin nombre propio, que dice: Binyamin Netanyahu, no sé cómo te di mi apoyo como líder de la derecha durante 16 años. Y a continuación describe la foto. Dice: Eli Sharbit en una manifestación con los Nukhbot de Kaplan. Nukhbot se le dice a los terroristas de la división Nukba de Hamas, que fueron quienes lideraron la incursión, el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Y en este tuit se los compara o se los equipara a quienes protestan contra el gobierno en la calle Kaplan en Tel Aviv. La legisladora Tali Gottlieb publicó un video en sus redes sociales en el que le recriminaba a Netanyahu si no hay buena gente en la derecha para nombrar en ese cargo y por qué hay que dar ese puesto a un arrastrado, dicho esto entre comillas, como todos los arrastrados que participan en las manifestaciones contra el gobierno y no tienen ideas propias, palabras de Tali Gottlieb. El problema con Ronen Bar era su concepción kaplanista de la vida, decía la legisladora Gottlieb, y argumentó que no podían reemplazarlo por otro igual, con la misma concepción de vida. Más tarde salió a la luz que hace un tiempo Eli Sharbit, que en sus distintas labores está vinculado a temas relacionados con el medio ambiente, escribió un artículo en el diario económico israelí Calcalist en el que criticaba la política del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el cambio climático y por eso no puede formar parte
del gobierno israelí, no puede ser el próximo jefe del servicio de seguridad. Los analistas políticos en todos los medios que alcancé a revisar, incluso de derecha, coinciden en que esto no es más que una excusa. A medida que aumentaban las críticas desde la derecha, Netanyahu comenzó a considerar la posibilidad de dar marcha atrás con la decisión y de hecho los diarios de hoy ya hablan de este nombramiento en condicional, o sea que anoche ya se sabía que era casi seguro que no se iba a hacer efectivo. Pero esta mañana llegó la confirmación. La oficina del primer ministro informó en este comunicado que yo mencionaba antes que Netanyahu se reunió con Sharbit anoche para comunicarle que no será el próximo jefe de seguridad del servicio de seguridad del Shin Bet. Abro comillas, el primer ministro agradeció al vicealmirante Sharbit su disposición a servir al país, pero le informó que, tras una reflexión más profunda, tiene la intención de entrevistar a otros candidatos. El sitio web Ynet, el sitio del diario Yediot Aharonot, tituló a esa hora sin ninguna explicación y apenas 24 horas después. Y lo cierto es que el comunicado no tiene ninguna explicación, solo está la que Netanyahu le dio al propio Sharbit en la reunión que mantuvieron. Más tarde se supo también que el primer ministro no le había avisado al ministro de Defensa Israel Katz su decisión de nombrar a Sharbit como próximo jefe del Shabak, y Katz se enteró cuando fue publicada en los medios de comunicación. De todas maneras, el primer ministro, si acata la resolución de la Corte Suprema de Justicia, no puede nombrar un nuevo jefe del Shabak, solo entrevistar candidatos, al menos hasta el 8 de abril, fecha en la que la Corte va a debatir todos los recursos que se presentaron contra el despido del actual jefe Ronen Bar y tomará una decisión. Quienes se oponen a este despido dicen que es cierto que el gobierno tiene derecho a elegir a los funcionarios que quiera, al jefe del Shabak que considere adecuado, y que no cabe duda de que Ronen Bar tiene que asumir la responsabilidad por el gran fracaso del 7 de octubre y no seguir en el cargo, algo que él mismo dijo que asumió y que anunció que se retiraba en mayo. Pero al mismo tiempo alegan que, quienes se oponen, alegan que un investigado no puede destituir al investigador, en referencia a la causa conocida como Qatar Gate, en la que se investiga a las personas más allegadas a Netanyahu en su despacho. En uno de los tantos artículos de análisis y opinión sobre el tema, alguien propuso que la Corte dictamine que Ronen Bar quedará despedido al día siguiente que termine la investigación del Qatar Gate. Y justamente el Qatar Gate es nuestro próximo tema. Como veíamos en la tapa de Yediot, a media mañana fueron arrestados los dos protagonistas de este caso, Eli Feldstein, portavoz de Netanyahu en temas de seguridad, y su asesor de medios, y la persona más cercana, más allegada a Netanyahu en ese ámbito. Su nombre es Jonathan Urich. ¿Cuál es la sospecha? Eli Feldstein no aprobó el examen de seguridad, o sea, no calificó para poder trabajar en la oficina del primer ministro, donde circulan los mayores secretos de Estado en todos los aspectos, también por supuesto de seguridad. Por tanto, se sospecha que este asesor, Jonathan Urich, encontró una manera para que Feldstein pudiera seguir trabajando en forma externa, lo cual efectivamente hizo, pero había que pagarle el sueldo, y ahí es donde entra en juego el dinero que teóricamente llegó desde Qatar. Vamos a ver entonces más de cerca a los protagonistas, como los muestra hoy el diario Yediot Aharonot. En los dos extremos están Eli Feldstein del lado derecho y del otro lado Jonathan Urich en el otro extremo con barba y gafas o anteojos. Junto a Feldstein está Jay Futlik, un lobista
que trabaja para Qatar y que en el pasado había contratado los servicios de Feldstein para dar una buena imagen de Qatar durante el Mundial de Fútbol. Y el cuarto en la foto es Gil Brigger, un empresario israelí que tiene negocios en los Emiratos Árabes Unidos y que declaró en los medios israelíes que él solo fue el canal por el cual Futlik le enviaba el dinero del salario a Feldstein porque tenían, abro comillas, un problema con los impuestos. Hay que aclarar que ninguno de los dos involucrados niega que haya existido ninguno de todos los involucrados niega que haya existido la transferencia del dinero, pero unos dicen que no sabían que Feldstein trabajaba en la oficina del primer ministro o para la oficina del primer ministro, y los otros dicen que no sabían que el dinero venía de Qatar. Lo cierto es que los delitos de los que se los acusan son muchos, son variados, pero el más grave de todos es el contacto con un agente extranjero, sobre todo en el caso de Qatar y especialmente en tiempos de guerra. Hay más detalles y ramificaciones, más delitos que se acaban de agregar en las últimas horas. Todo eso lo iremos explicando e informando a medida que la causa avance. En la tarde de ayer, como les decía, el primer ministro Netanyahu recibió en su despacho en Jerusalén a los investigadores de la unidad Lahav 433 de la Policía Nacional, la unidad encargada de investigar delitos graves de corrupción pública, crimen organizado y crímenes a nivel internacional. La declaración de Netanyahu duró un poco más de una hora y es importante aclarar que fue testimonial, no indagatoria. Netanyahu dio su versión de los acontecimientos, pero no es sospechoso ni está acusado de nada en esta causa. Cuando terminó de declarar, el primer ministro difundió este video. Vamos a verlo. זאת אומרת, הבנתי שיש פה חקירה פוליטית, אבל לא ידעתי עד כמה. והם מחזיקים את יונתן אוריך ואת אלי פלדשטיין, פשוט מחזיקים אותם כבני ערובה, מררים להם את החיים. Entendí que aquí había una investigación política, pero no había comprendido hasta qué punto. Ellos tienen a Jonathan Urich y a Eli Feldstein como rehenes, sencillamente como rehenes. Les amargan la vida, por nada, nada de nada. Es una cacería política que tiene un solo objetivo: impedir el despido del jefe del Shabak, como si no hubiera aquí una causa. No hay nada. Como si hubiera aquí una causa, no hay nada. Y también provocar el derrocamiento de un primer ministro de derecha. Investigación política, cacería política, eso es lo que hay aquí y nada más. Palabras del primer ministro Netanyahu. Quienes reaccionaron a esta declaración fueron las familias de los rehenes que se encuentran en la Franja de Gaza, en los túneles, en manos de los terroristas de Hamas. Ellos publicaron un comunicado en el que decía: Netanyahu, usted se ha confundido. Ellos son los verdaderos rehenes, o sea, los 59 secuestrados. Nuestros hermanos y hermanas secuestrados desde hace 542 días, porque esto fue anoche en el día 542. En las distintas redes sociales, familiares de los secuestrados escribieron mensajes en los que criticaban la falta de sensibilidad de Netanyahu al elegir las palabras en el video que filmó. No fue una declaración espontánea, decían, y que si Feldstein y Urich son rehenes, entonces que los rehenes en Gaza reciban las mismas condiciones que ellos. Por ejemplo, en otro mensaje, Gal Goren, cuyo padre fue asesinado el 7 de octubre y su madre también fue asesinada, pero su cuerpo fue secuestrado y llevado a Gaza y luego rescatado, escribió: si tan solo Netanyahu luchara así, con tanta determinación por los secuestrados como lo hace por ellos, por Feldstein y Urich. Bien, hasta aquí este asunto. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a cuestiones de la región que por supuesto también involucran a Israel.
Ali Larijani, asesor del líder supremo de Irán, Ali Jamenei, declaró que su país no está avanzando para tener una bomba nuclear, pero si Irán es atacado por Estados Unidos o sus aliados, nos obligarán a avanzar hacia eso porque Irán tiene que defenderse. Abro comillas, Irán no quiere hacer esto, pero no tendrá otra opción, declaró Larijani a la televisión estatal. Y el responsable del programa de misiles balísticos de Irán, comandante de la Guardia Revolucionaria Amir Ali Ajizadeh, declaró también a la televisión estatal que los estadounidenses tienen al menos 10 bases en la región que rodea a Irán y cuentan con 50.000 soldados. Alguien que está en una habitación de cristal no debería tirarle piedras a nadie. Además, Irán presentó una queja ante el Consejo de Seguridad de la ONU por las declaraciones imprudentes y beligerantes, dicho esto entre comillas, del presidente estadounidense Donald Trump y las calificaron de flagrante violación del derecho internacional y de la Carta Fundacional de Naciones Unidas. Trump amenazó el domingo, como veníamos informando, a Irán con bombardeos y aranceles secundarios, o sea, sanciones económicas, si Teherán no llega a un acuerdo con Washington sobre el programa nuclear. En una carta vista por Reuters, la agencia de noticias Reuters, el embajador de Irán ante la ONU, Amir Said Iravani, escribe que Teherán advierte enérgicamente que ante cualquier osadía militar responderá con rapidez y decisión a todo acto de agresión o ataque de Estados Unidos o su representante, el régimen israelí, contra su soberanía, integridad territorial o intereses nacionales. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que planea realizar su primera visita al extranjero, a Arabia Saudita, y que probablemente también hará escala en Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. También reiteró que decidió que Arabia Saudita sea su primer destino en el extranjero, después de que Riad se comprometiera a invertir casi $1 billón en empresas estadounidenses. No mencionó a Israel en estas declaraciones a la prensa, pero sí dijo que el itinerario por Medio Oriente podría incluir un par de países más. Cuando se le preguntó si el viaje tendrá lugar en mayo, como se informó en las últimas horas, Trump respondió que podría ser el mes que viene o quizás un poco más tarde. Teóricamente, en mayo termina el plazo que dio Trump a Irán para negociar el acuerdo nuclear o recibir un bombardeo como nunca antes se vio, como dijo Trump, y sinceramente no creo que si esas son las circunstancias, el presidente de Estados Unidos haga una gira por Medio Oriente, así que quizás por eso es que la fecha exacta todavía no se ha confirmado, entre otras cuestiones. Nos queda muchísima información en el tintero, pero se nos acabó el tiempo, así que hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito, como siempre, a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente. Los espero mañana aquí en Israel a diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.